La ciudad de Guadalajara, en México, es una de las 3 ciudades más importantes del país y al ser una metrópoli tan grande, a la vez que antigua, no se escapa de tener leyendas que son verdaderamente interesantes. En esta ocasión, hablaremos de lugares que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad de Guadalajara. Algunos, inclusive te recomiendo visitarlos si tienes la oportunidad, ya que son parte de la historia cultural de Jalisco y se encuentran abiertos al público. Dichos lugares cuentan historias que en el mundo paranormal son bastante reconocidas, pues seguramente más de una persona externa al estado de Jalisco haya escuchado hablar de ellas o de alguna leyenda que está ligada a estos sitios. El Hospicio Cabañas fue construido en el año de 1810 de la mano del arquitecto Manuel Tolsá, luego de que el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo diera la idea de construir dicho inmueble, mismo que llevaría en la actualidad su nombre. La finalidad de la finca era la de albergar a huérfanos y personas vulnerables. En la actualidad, el edificio cuenta con 23 patios, 106 habitaciones, 78 pasillos y 2 capillas, acompañado por un gran número de obras de arte en las que destaca El Hombre en Llamas, obra pintada por el muralista jalisciense José Clemente Orozco. Para el momento de la construcción, el Hospicio Cabañas contaba con un reloj inmenso en su fachada, mismo que resultaba de gran atractivo para la sociedad. Con el paso de los años, el reloj solía detenerse constantemente y sin más optaban por repararlo una y otra vez, creyendo que era algo común. No fue hasta mediados del siglo XX, cuando en una de las ya muchas ocasiones en que se detenía el reloj, este llamó la atención de las monjas que trabajaban en el lugar, pues una de ellas relacionó la muerte de uno de los infantes que vivía en el lugar, al momento preciso en que éste se detenía. Cuando comenzó a surgir el rumor, prestaron atención al acontecimiento que, en definitiva, comprobaron no una, sino en varias ocasiones. En el año de 1952, el reloj fue retirado y se le bautizó desde entonces como el reloj de la muerte del Hospicio Cabañas. En el año de 1792 fue erigida una construcción sobre lo que hoy conocemos como Avenida Alcalde, a 2 cuadras de la Catedral de Guadalajara. Aquel lugar funcionó como la primera imprenta de la ciudad y dio vida a un reconocido periódico por sus ideales en plena guerra de independencia nombrado El Despertar Americano en el año de 1810. La propiedad pasaría por varios dueños hasta que a mitad del siglo XIX la adquiriera un rico empresario y exalcalde de Tequila, Jalisco, don Jesús Flores Arreola, un hombre de casi 70 años de edad viudo, quien al poco tiempo terminaría enamorándose en esta ocasión de una joven llamada María Ana González Rubio de la Torre. La diferencia de edad era abismal, pero el dinero era suficiente para convencer a esta joven mujer de ser su esposa. De hecho, antes de casarse, ésta solicitó que a la ya inmensa finca se le agregara una segunda planta, por lo que don Jesús no tardó en acatar los deseos de su amada, y en poco tiempo la casa ya se había expandido a un segundo nivel. Ya casados, la joven seguía despilfarrando la fortuna de don Jesús, y de esa forma llegaron 2 estatuas con figura de perros, traídas desde la ciudad de Nueva York. Estas se colocaron a cada extremo de la azotea de la propiedad. El matrimonio solo duraría 9 años, pues don Jesús fallecería en el año de 1897, dejando su fortuna a su esposa, que al cabo de un par de años abandonaría la finca tras enamorarse nuevamente y casarse esta vez de José Cuervo Labastida, un acaudalado productor de tequila. Luego de quedarse en abandono, la casa experimentó sucesos paranormales, pues gente que vivía por el lugar afirmaba que dentro habitaba aún el alma de don Jesús Flores Arreola, por lo que pronto se comenzaron a crear leyendas en torno a la finca.
La leyenda que más destaca dice que quien se atreva a rezar un rosario completo a las 12 de la noche, únicamente acompañado por una veladora dentro de esta casa, sería acreedor de las escrituras. Muchos creyentes de esta leyenda lo intentaron, pero aseguraron que antes de terminar escucharon voces que respondían a sus plegarias, por lo que desistían, y en el ya peor de los casos se topaban con los perros, quienes cobraban vida, seguramente velando por la tranquilidad de su dueño. Hay quienes también acudieron al mausoleo, donde descansan los restos de Don Jesús, ubicados en el Panteón de Mezquitán, relativamente cerca de la Casa de los Perros, pero quien lograron ir al lugar también dijeron haber escuchado voces que les hicieron sentir escalofríos y un terror increíble, tanto que mejor optaron por retirarse del panteón. En la actualidad, la finca pertenece al gobierno de Jalisco, quien la compró para convertirla en un museo del periodismo, por lo que está abierta al público y puedes visitarla si te interesa. Los panteones son sitios cargados de energía y son sin duda, junto con los hospitales, los lugares en los que más sucesos paranormales podríamos captar, ya que ahí se encuentra todo ese dolor acumulado por generaciones de quienes han tenido que depositar los restos de un ser querido en estos sitios. Tal vez, miles son las ocasiones en las que entra una caravana fúnebre por las puertas de un panteón antes de que éste tenga que cerrar sus puertas de manera definitiva. Ahora, plantéate cuántas energías podría albergar un sitio de más de 200 años de antigüedad. En el año de 1786, tras una crisis de alimentos y enfermedades que comenzaron a brotar en la Nueva España, el fray Antonio Alcalde decidió fundar el Hospital Civil de Guadalajara, habilitando en la parte trasera del terreno destinado para esta obra, un lugar que fungiría como fosa común para enterrar a las personas que en el hospital llegaran a fallecer. Sin embargo, no fue sino hasta 1848 que el arquitecto Manuel Gómez Ibarra realizaría las adecuaciones necesarias para tener un panteón como lo conocemos hoy en día. Para 1896, el panteón cerró, pues su capacidad fue rebasada en menos de 50 años. Permaneció cerrado y luego de más de un siglo, en el año 2010, abrió nuevamente las puertas, pero esta vez restaurado y con la finalidad de funcionar como uno de los museos más icónicos de la ciudad de Guadalajara. En el panteón se encuentran las osamentas de grandes personalidades del siglo XIX y XX, desde grandes empresarios como lo fue José Cuervo, miembro de una de las familias más acaudaladas de la época y la actualidad, pasando también por grandes artistas y miembros de la política mexicana, como el expresidente de México, Valentín Gómez Farías. El lugar pasó entonces de ser una fosa común a finales de 1700 a un panteón donde eran colocados hombres ricos e ilustres de la época, que con su muerte dieron nacimiento a muchas leyendas como lo es el árbol del vampiro, la leyenda del monje o la mujer enterrada viva, entre algunas de las que podríamos hablar. Sin embargo, la historia quizá más reconocida sea la tumba de Nachito. Hay quienes aseguran que durante los recorridos, ya sean nocturnos o no, llegan a verlo, escucharlo y muchas veces sentir su presencia alrededor de los visitantes. Los guías que ofrecen recorridos casi todos los días aseguran que su presencia es muy inocente, pues lo único que desea hacer ese espíritu es jugar, como lo hubiese hecho seguramente antes de morir. Existen miles de testimonios de médicos que cuentan anécdotas aterradoras que ocurren dentro de los hospitales, ya que son lugares en los que todos hemos descargado alguna vez una energía negativa en ellos. Sin embargo, así como en los panteones, con el paso de los años estos adquieren una carga energética diferente a cualquier otro sitio, pues hay quienes dicen las paredes son como esponjas y acumulan energías e incluso sonidos de hechos que han pasado bajo esos techos. El Hospital de Guadalajara comenzó su construcción el 27 de febrero de 1787 por el fray Antonio Alcalde, mismo que simultáneamente planeó la construcción del Panteón de Belén.
pero no fue hasta 1974 que entró en operaciones en la ciudad de Guadalajara, y para entonces era el hospital más grande de toda América, pues tenía una capacidad de albergar a más de 1000 enfermos, cosa que era un gran logro para la ciudad en esa época. En la actualidad, el hospital sigue trabajando ininterrumpidamente, y según una entrevista con el director de Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, en el año 2018, se estima que anualmente el hospital atiende a 77,000 pacientes. Poniendo en contexto las dimensiones del personal y gente que acuden al lugar, ya no es raro que más de uno cuente haber visto algún evento paranormal. En el caso de pacientes, hay quienes aseguran que por las noches personal médico se acerca a ellos ofreciendo ayuda y luego de entablar una breve conversación entre ambos se marchan. Sin embargo, hay ocasiones en que personal que trabaja ahí se ha percatado de las conversaciones que sostienen los enfermos a mitad de la noche, lo que hace llamar su atención y acercarse a ellos, quienes les comentan que uno de sus compañeros ya les prestó la ayuda que necesitaban, situación común, pero muy extraña, pues los médicos saben perfectamente que ningún compañero acudió realmente con ellos, al menos no uno con presencia en esta dimensión. Quizás las presencias que rondan en el lugar se pueden tratar de mismos médicos que trabajaron durante la mayor parte de su vida en ese hospital, y cuando es el momento de descansar eternamente se rehúsan, y pareciera que su última voluntad es seguir velando por la salud de sus pacientes, o al menos es lo que se dice por los pasillos de la torre de especialidades del hospital, lugar en que el fantasma de un médico ha sido visto por visitantes y compañeros quienes aseguran la silueta es idéntica a la de él antes de morir. Si te gustó el contenido del video, no olvides darle like y suscribirte, activando la campanita de notificación. De esa forma, YouTube te estará notificando de mi nuevo contenido.